Bueno, yo quiero felicitar a Federico Cabello de Alba y a Fernando Santos porque han abierto un panorama que nos da cauce a todos para muchas cosas. Yo creo que pues cuando se empieza a hablar de la Convención, pues no le damos mayor o menos importancia a las Naciones Unidas, la ONU, allí que habrá principios generales, pero sin embargo ha abierto una vía tremenda. Hay una puntualización antes en relación con que hubiera en España una ley de salud mental específica, como ocurre en los países sajones, como ocurre en Inglaterra. Yo estuve en una comisión en el Ministerio de Justicia y me quedé en minoría, porque resulta que estaba la historia de que eso discriminaba. Cuando resulta que los que defendían la discriminación eran los que exigían que el enfermo mental, para entrar en el hospital o en el servicio de psiquiatría, los que firmaban que estaban de acuerdo, esos eran voluntarios. El que no firmaba era involuntario, lo cual pues resultaba paradójico. Pero bien, hay una cuestión, y es un concepto que la definición la cojo de un notario, de García Trevijano, porque lo que se ha llamado aquí principios, hay otra manera de definirla que a mí me ha servido mucho, me ha abierto mucho campo, que eso es el concepto de ideas-fuerza. El concepto de ideas-fuerza viene de un psicólogo, un tal Fouillet, psicólogo y sociólogo francés de finales del siglo XIX. Entonces, esa definición viene a decir lo siguiente. Idea-fuerza es aquella que tiene una razonabilidad y una moralidad ideales, punto uno, que son intensamente vividas y tienen gran comunicabilidad social. Repito, o sea, son razonables, extraordinariamente razonables. Segundo, son de una moralidad de excelencia. Dos. Tercero, que la persona las vive intensamente. Y último, que tienen una gran comunicabilidad social, que tienen expansión. Y entonces, y esto será la ponencia de mañana, yo empiezo por ahí, entonces yo me he preguntado, llevo tiempo con esta historia, ¿cuáles son las ideas fuerza de la Convención? ¿Cuáles son las ideas fuerza que hay detrás de que hoy haya poderes de autotutela? ¿Cuáles son las ideas fuerza de que hoy haya poderes en previsión, poderes preventivos? Y son 4. La primera, la autonomía, totalmente de acuerdo. La autonomía es la que dirige el cotarro. La autonomía está en todos, convenio de Oviedo, declaraciones del Helsinki, las declaraciones de allí en fin, de cualquier sitio que queráis, aparece la autonomía. Segundo, la dignidad. La dignidad entendida en el sentido propio específico en cada uno de los casos, porque decir dignidad no es decir nada. Ya sabéis cómo lo explicamos en el máster. La dignidad es cuadrado de 2 es 4. La dignidad referida a tal cosa. Porque cuadrado de no es nada. Decir dignidad no es nada. La dignidad hay que tipificarla, hay que especificarla. Entonces, primer principio, la autonomía. Segundo principio, la dignidad. Tercer principio, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad quiere decir, la existencia humana es frágil y finita. Ahí está la vulnerabilidad. Todo lo que se está diciendo y que ha dicho muy bien nuestros ponentes de la tarde tienen que ver con eso, precisamente. Porque hay una vulnerabilidad. Pero ¿cuál es el problema de la vulnerabilidad? Medirla. ¿Hasta cuánto es vulnerable o resulta que no es vulnerable en aquel acto que hace? ¿Vulnerable en qué sentido? En el sentido de sugestibilidad, en el sentido de que es un crédulo que le han manipulado, en el sentido que están buscando su aprobatividad, etc. Y luego el cuarto principio, los mejores intereses. ¿Cuáles son los mejores intereses? Hay que tener un esfuerzo también en definirlo. Entonces, a mí me parece que si en cualesquiera de los actos, el fiscal, el notario, nosotros, ante el enfermo, ante el periciando en lo civil o en lo penal, ante la disposición testamentaria o el poder, el que sea, o bien pues la actuación como Ministerio Público, pues claro, la autonomía es un elemento fundamental, la dignidad, la vulnerabilidad y finalmente los mejores intereses.
¿Qué son los mejores intereses? Los que sirven a la persona. Y claro, ¿dónde va todo esto? Pues va a 3 áreas. Patrimonio, 4 áreas. Patrimonio, cuidado de la salud, calidad de vida, bienestar, y el cuarto, fin de la vida. Instrucciones previas referidas a lo último de la vida. Y luego viene, y acabo ya, pues algo que ha dicho muy bien. Ya sabéis que la historia clínica, hay varios tipos de historia clínica. Hay la historia clínica clásica, hipocrática. Hay la historia clínica por problemas, que se le llama. Y hay la historia clínica por valores. Y entonces, una historia clínica por valores, pues depende de la idea que tenga uno de lo que es un valor. Una diferencia de un valor es aquello que es a mí me parece la más completa de todos. Un valor es aquello que es digno de aprecio, preferencia o respeto. Aprecio, preferencia o respeto. Entonces, mire usted, cuando hago estas instrucciones previas, yo tengo que exigirle a usted que tenga en cuenta lo que yo aprecio, que tenga en cuenta mis preferencias y que las respete. Y entonces, claro, las cosas, si se plantean desde esta base, pues tenemos ya, por decirlo así, una base sólida, unos principios que son indiscutibles. Y claro, luego viene la cuestión, lo que decía el juez Cardozo, y el problema no es la legislación, el problema es sustanciar los hechos. Y entonces ahí está el esfuerzo, y ahí está la excelencia, ahí está lo que éticamente pues se pide en todos los órdenes. La psiquiatría forense es lo mismo: honestidad y rigor, que el último término pues remite a la excelencia. Entonces, a mí me ha venido estupendamente todo esto que han dicho para no apostillar, sino para extender un poco en la practicidad hacia la psiquiatría legal que ya sabéis que tiene 2 grandes capítulos. El uno es psiquiatría y ley en la práctica clínica, el otro es la psiquiatría forense.